Era una tarde espesa en Puerto Escondido, de esas en que el calor parece aferrarse a la piel y el viento no se atreve a soplar. Doña Rosario había salido temprano para cumplir su segundo turno en la lavandería de la esquina, donde pasaba las horas doblando ropa ajena y pensando en su hija Lucía. Al volver a casa ya casi al anochecer, no notó nada fuera de lugar al principio. El portón estaba cerrado, la luz de la sala encendida y el ventilador giraba lento sobre la mesa. Pero la ausencia del ruido habitual fue lo que llamó su atención. Ni música bajita, ni la voz de su hija hablando por teléfono, ni el sonido de la ducha. Solo silencio. Sobre la mesa de la cocina encontró un papel doblado en 4, con su nombre escrito a lápiz. Al abrirlo, el estómago se le apretó de golpe. Decía: «Mamá, no me busques. Necesito hacer esto por mí. Perdón». Rosario sintió que le arrancaban el aire del pecho. Se tambaleó. Se aferró al respaldo de la silla. El tiempo se volvió espeso. Sabía que no era una travesura ni una rabieta adolescente. Su hija de 14 años no estaba en casa. Lo que ocurrió después la obligó a cuestionarse todo lo que creía saber sobre Lucía. Mentiras, secretos, mensajes escondidos. Un nombre que jamás había escuchado: Emiliano. Lo más duro no fue la desaparición. Lo más difícil fue entender que su hija había construido un mundo entero a espaldas suyas y que ese mundo estaba a punto de estallar. Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campanita y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. Rosario no podía dejar de mirar la nota. La sostenía con las 2 manos, como si al observarla el mensaje pudiera cambiar. La leyó una vez, luego otra, esperando encontrar otra intención, otra frase, algo más. Pero las palabras eran frías, escuetas, sin margen para malentendidos. Subió las escaleras casi corriendo. Abrió la puerta del cuarto de Lucía de golpe. La cama estaba hecha, pero no del todo perfecta. Una de las esquinas de la colcha había sido doblada con prisa. Encima del escritorio faltaban objetos: el estuche de maquillaje, unos cuadernos, la mochila negra que usaba para salir los fines de semana. Abrió el closet. Había espacios vacíos entre la ropa colgada. Faltaban 2 pantalones, un par de blusas, unas zapatillas deportivas. No eran muchas cosas, pero suficientes para alguien que no planeaba volver esa noche. Rosario bajó como pudo, con los latidos retumbando en las sienes. Tomó el celular del bolsillo y marcó el número de su hermana Isaura. «¿Lucía está contigo? Dijo que iría a ayudarte con el carrito de paletas». «¿Lucía? No, hoy no la he visto», contestó Isaura, con voz adormecida. «¿Está todo bien?» Rosario colgó sin responder. Llamó a su sobrina Vanessa. Tampoco sabía nada. Volvió a leer la nota. «No me busques». Entonces el pensamiento más temido cruzó por su mente. Lucía no estaba con ningún familiar. No había salido de improviso. Se había ido. Caminó por la casa como si buscara pistas de un crimen. Abrió cajones, revisó el basurero, miró debajo de la cama. En el baño notó que su hija había llevado su cepillo dental. Rosario se quedó de pie frente al espejo. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin que se diera cuenta. En ese reflejo vio el rostro de una madre que no entendía nada. En la sala, don Federico, su esposo, regresaba del trabajo. Traía aún las manos manchadas de grasa del taller. Cuando vio la expresión de Rosario, supo que algo grave había pasado. «¿Dónde está Lucía?», preguntó de inmediato. Rosario solo pudo extenderle la nota. El silencio se adueñó del lugar. Federico abrió la cartera donde guardaba sus billetes sueltos. Faltaban más de 600 pesos. Fue ahí cuando la preocupación se convirtió en certeza. Lucía no se había ido por impulso. Lo había planeado. Había elegido qué ropa llevar, qué objetos esconder, incluso qué palabras dejar.
Todo tenía una estructura, un orden, como si alguien la hubiese guiado. Y aunque Rosario no sabía quién estaba detrás de todo eso, un nombre rondaba en su cabeza, uno que había escuchado en los últimos días, de forma casi accidental, susurrado entre risas, escrito a escondidas en un cuaderno doblado. Emiliano. ¿Qué papel jugaba ese muchacho en todo esto? Rosario aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir más de lo que deseaba. 3 días antes de que todo estallara, Rosario había sentido una incomodidad que no supo nombrar. Fue un presentimiento vago, como ese cosquilleo detrás del cuello cuando algo no encaja del todo. Lucía había dicho que pasaría la tarde en la parroquia San Gabriel, donde supuestamente asistía a un grupo de jóvenes desde hacía 2 meses. Rosario, que siempre fue cuidadosa, decidió hacer algo que nunca antes había hecho: ir hasta allí sin avisar. Esa tarde tomó el colectivo, bajó unas calles antes para no ser vista y caminó hasta el templo. La fachada estaba abierta, se oía música leve, voces conversando. Subió los escalones de piedra con el corazón agitado. Saludó a una señora mayor que barría el patio y preguntó por el grupo de jóvenes. «Hoy no hay reunión, mijita, y creo que tu hija nunca ha venido por acá. ¿Dices que participa en los encuentros?», respondió la mujer con genuina sorpresa. Rosario no contestó. Su estómago se retorció. Sintió una oleada de calor, de náusea. Agradeció en voz baja y caminó de regreso como pudo. La cabeza le daba vueltas. Esa era solo una de las muchas mentiras. Lo supo en ese instante. Esa noche, al confrontar a Lucía, lo hizo con la voz rota, pero el tono firme. Le preguntó dónde había estado. Su hija, nerviosa, murmuró excusas sin sentido. Dijo que habían cambiado el horario, que no le avisaron. Rosario insistió. Quería saber la verdad. Pero en lugar de explicaciones, recibió una mirada dura, desafiante, como si ella fuera la culpable por querer entender. Fue la primera vez que Rosario levantó la voz, y también fue la única vez que perdió el control. No hubo golpes, pero el grito llenó la casa. Hizo temblar los vasos en la cocina. Lucía se encerró en su cuarto. Y al otro día todo fue silencio. A partir de ese momento, Rosario empezó a notar lo que antes había pasado por alto: la forma en que Lucía escondía el teléfono cuando ella entraba en el cuarto, las ventanas del navegador siempre cerradas, los suspiros en medio de la madrugada. No necesitaba revisar mensajes para saber que alguien más ocupaba el centro de su atención, y ese alguien no era de confianza. Durante el almuerzo del día siguiente, mientras Lucía jugueteaba con el arroz en su plato, Rosario lanzó una pregunta al aire, con la voz contenida. «¿Quién es Emiliano?». Lucía se quedó inmóvil. Ni siquiera intentó fingir sorpresa. Solo levantó la vista y dijo, casi en un susurro: «No es tu problema». Esa frase se clavó como un cuchillo. Rosario se levantó sin decir palabra. Sabía que había cruzado una frontera invisible. Su hija ya no era una niña, pero tampoco era una adulta. Lo que Rosario aún no sabía era que Emiliano no solo existía, también tenía un plan. Y su hija, al parecer, estaba dispuesta a seguirlo. Si ya estás atrapado en esta historia y quieres saber cómo termina, quédate hasta el final. Lo que viene a continuación te va a estremecer. El teléfono celular de Lucía era, en teoría, inservible. Era un modelo antiguo, con la carcasa rayada y una pantalla que a veces parpadeaba. Rosario siempre había creído que no tenía tarjeta SIM. De hecho, su hija le había asegurado que solo lo usaba para jugar o conectarse al Wi-Fi de la casa para tareas escolares. Pero con el paso de los días, Rosario empezó a notar ciertos patrones. Lucía pasaba mucho tiempo encerrada en su habitación, incluso cuando no tenía deberes. A veces, desde el pasillo, se escuchaban risas apagadas. En otras ocasiones, un murmullo breve, como si hablara sola. Cada vez que Rosario se acercaba, el sonido desaparecía.
La puerta se cerraba. El teléfono desaparecía bajo la almohada. Una madrugada, Rosario se levantó a tomar agua y notó un resplandor tenue debajo de la puerta del cuarto de Lucía. Se acercó sin hacer ruido. Se oía el golpeteo suave de los dedos sobre la pantalla, interrumpido por una risa corta. Cuando tocó la puerta, el silencio fue inmediato. La luz se apagó. Rosario preguntó si todo estaba bien. Su hija respondió que sí, con voz adormecida, como si la hubieran despertado. Al día siguiente, mientras arreglaba la ropa sucia, Rosario revisó los bolsillos de una chaqueta de su hija. Allí encontró un pequeño papel doblado en 4. Era una hoja arrancada de un cuaderno escolar. Estaba escrito con letra apurada: "Nos vemos donde siempre. No llegues tarde. Esta vez tiene que funcionar". No había nombre. Solo una fecha: el próximo viernes. Rosario guardó el papel sin decir nada. El corazón le latía con fuerza. Esa era la misma semana en que Lucía desaparecería. Los días antes de su desaparición, Rosario decidió revisar el historial del navegador del celular familiar, el que todos usaban para tareas y consultas. Había una búsqueda reciente: ¿cómo borrar conversaciones de WhatsApp sin dejar rastro? Ahí fue cuando la sospecha se convirtió en temor. Rosario sintió que su hija se le escapaba de las manos, como agua entre los dedos. Pero no quería invadirla, no quería repetir los errores de su propia madre, que había criado con rigidez y castigos. Intentó hablar, buscó un momento, un almuerzo tranquilo, una caminata al mercado, pero Lucía se mostraba distante, evasiva, casi ausente, como si ya estuviera en otro lugar, con otra gente, en otra vida. Federico, el padre, notaba el cambio, pero no decía mucho. Solo mencionó una noche mientras cenaban en silencio: "Esa niña ya no está aquí. Está sentada en esta mesa, pero su mente, quién sabe dónde". Rosario no respondió. Miró a su hija, que comía sin levantar la vista. La cuchara temblaba apenas entre sus dedos. Tenía ojeras y una expresión tensa, como si algo muy importante estuviera por suceder, y lo estaba, porque lo que Rosario no imaginaba era que el plan ya estaba en marcha, que su hija llevaba días preparando cada paso, y que en menos de 48 horas todo cambiaría para siempre. Aquel jueves por la noche, mientras Rosario recogía los platos de la cena, escuchó una notificación suave proveniente del celular de su hija. Fue apenas un tic, como un eco lejano. Lucía se había quedado dormida en el sofá con el teléfono entre las manos. Algo poco común. Rosario dudó durante unos segundos. Luego, con extremo cuidado, tomó el dispositivo. La pantalla seguía encendida, con una conversación abierta. No pudo leer mucho. Solo alcanzó a ver un nombre en la parte superior del chat: Emiliano, y justo debajo, el último mensaje enviado por él: ¿estás lista? Faltan 2 días. El corazón de Rosario golpeó con fuerza. Devolvió el celular al sofá antes de que su hija se despertara. Subió a su habitación con pasos silenciosos, pero su mente ya estaba rugiendo. ¿Lista para qué? ¿Qué estaba planeando? ¿Con quién? Pasó gran parte de esa noche sin dormir. A la mañana siguiente, cuando Lucía fue al baño, Rosario aprovechó para buscar el perfil de Emiliano en redes sociales. Usó el celular familiar, el que tenían para la casa, colocó el nombre y tras algunas búsquedas lo encontró. Un joven delgado, con rostro serio y mirada esquiva. No había muchas fotos. En una se lo veía con una gorra mal colocada, apoyado contra una pared con grafitis. En su estado sentimental, una frase: comprometido con alguien que no puedo perder. Rosario siguió navegando. Encontró comentarios de otros adolescentes, algunos claramente mayores que Lucía. Chistes privados, emojis, respuestas rápidas. Nada de eso le gustó, pero lo que la hizo detenerse en seco fue un comentario de Emiliano, escrito 2 semanas atrás.
Ya falta poco para que seamos libres, tú y yo, lejos de todo. En ese momento, Rosario sintió un sudor frío en la nuca. Apretó los dientes. No era solo una aventura adolescente, algo estaba sucediendo fuera de su vista y su hija estaba inmersa hasta el cuello. Ese mismo día, al volver del trabajo, Rosario enfrentó a Lucía. Le habló del perfil, de los mensajes, de sus sospechas. No alzó la voz, no lloró, solo pidió respuestas. Lucía, sentada en el borde de la cama, cruzó los brazos y bajó la mirada. Te metiste en mi vida, mamá. No tenías derecho. Tengo todo el derecho del mundo. Soy tu madre, respondió Rosario con firmeza. Lucía se levantó sin decir más y se encerró en el baño. Fue la última vez que Rosario la vio actuar con tanta frialdad. 2 días después, encontraría la nota sobre la mesa. Y en ese instante, todo tendría sentido. La historia aún está lejos de terminar, y lo que viene a continuación te dejará con la piel erizada. Si crees que es importante que más personas conozcan este tipo de historias reales, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que también sea padre, madre o cuidador. A veces, una alerta a tiempo puede cambiarlo todo. Rosario recordaría por el resto de su vida la sensación exacta que la invadió al entrar a casa aquella tarde. Había un calor pegajoso en el aire, de esos que hacen que todo parezca más lento, más denso. Al abrir la puerta, notó que todo estaba aparentemente en su sitio. Los vasos lavados sobre la encimera, la televisión apagada, la luz tenue filtrándose por la cortina. Pero algo faltaba. Lucía no estaba. La costumbre dictaba que su hija la recibiera desde el pasillo con alguna pregunta trivial, o al menos con el sonido del ventilador en su cuarto. Pero el silencio era total. Caminó hasta la mesa del comedor y lo vio. Un papel doblado en 2, colocado justo al lado del vaso de plástico que Lucía usaba cada noche. Lo abrió con manos sudorosas. Reconoció la letra de inmediato. El mensaje era breve, escrito con prisa, pero imposible de malinterpretar. Mamá, no me busques. Necesito hacer esto por mí. Perdón. El mundo se le vino encima. Corrió escaleras arriba con las piernas temblorosas. Abrió de golpe la puerta del cuarto de su hija. El aire estaba enrarecido. La cama hecha con descuido. En el armario, huecos evidentes entre la ropa. Faltaban 2 pantalones, varias blusas, ropa interior y el suéter gris que Lucía siempre usaba cuando se sentía insegura. La mochila negra no estaba. En el baño, la ausencia del cepillo de dientes confirmó lo que ya sabía. Lucía se había ido y no planeaba regresar esa noche. Federico llegó minutos después, aún con las manos manchadas de grasa del taller. Encontró a Rosario sentada en el sofá, el rostro pálido, el papel temblando entre sus dedos. Leyó sin decir palabra. Caminó hasta el mueble donde guardaban un sobre con dinero destinado a pagar la luz y el gas. Lo abrió. Contó. Faltaban más de 700 pesos. La evidencia era clara. Rosario no podía dejar de temblar. Comenzó a llamar a Isaura, su hermana, luego a su sobrina Vanessa, después a 2 amigas de Lucía del colegio. Ninguna sabía nada. Una de ellas, sin embargo, titubeó antes de hablar. Ella me dijo hace días que, si tú no la dejabas estar con él, se iba a escapar igual. Rosario tragó saliva. No preguntó el nombre. Ya lo sabía. Esa noche, mientras Federico revisaba la mochila escolar en busca de algún indicio, Rosario encendió el antiguo celular familiar. Fue directa al historial de navegación. Lo que encontró la dejó sin aliento. Una búsqueda hecha la noche anterior decía cómo llegar a Colonia El Mirador desde el centro. El corazón le dio un vuelco. No era un barrio cercano, ni mucho menos un lugar donde una menor pudiera andar sola. Y en ese momento lo supo. Tenía una dirección, tenía una pista, pero no tenía tiempo que perder. La Colonia El Mirador era un punto olvidado en el mapa de Puerto Escondido.
Una zona polvorienta, construida a retazos, con casas levantadas con bloques expuestos, techos de lámina y calles sin pavimentar. Rosario había escuchado su nombre antes, siempre asociado a historias que prefería no repetir. Jamás pensó que algún día buscaría a su hija allí. Apenas colgó el teléfono después de ver el historial de navegación, marcó al DIF, explicó cada detalle: la nota, la ropa faltante, el dinero, el mensaje que Lucía le había enviado diciendo «ya no aguanto». Y ahora, esa dirección. La funcionaria que atendió su llamado tomó nota con tono impasible, como si fuera una rutina más. Rosario insistió, al borde del llanto. Les dijo que su hija era menor de edad, que todo apuntaba a una fuga planificada y que necesitaban actuar ya. La respuesta no llegó ese día. Fue recién a la mañana siguiente que Marco, un trabajador del DIF con voz serena pero firme, la contactó. Había conseguido, a través de la compañía de telefonía, la última ubicación del número de Lucía. Coincidía con una pequeña casa en la parte alta de la colonia El Mirador. Un lugar sin señal clara ni vigilancia, pero con reputación de ser un punto de encuentro entre adolescentes que escapaban de casa. Federico quiso salir de inmediato, pero Marco les pidió que esperaran. Irían con una patrulla de la policía comunitaria para evitar cualquier altercado. Rosario aceptó, no porque confiara en el sistema, sino porque ya no sabía cómo actuar. Pasadas las 5 de la tarde, Marco volvió a llamar. Su voz cambió, más pausada, más pesada. La encontramos. Rosario no supo si sentarse o correr. El corazón le latía en los oídos. Lucía estaba en la casa de un joven de 17 años, amigo de Emiliano. El lugar era pequeño, con colchones en el suelo y restos de comida en envases plásticos. La muchacha no presentaba signos de violencia física, pero su expresión era otra. Pálida, retraída, distante. No quería salir. Insistía en que estaba bien, que nadie la había obligado a nada. Fue Marco quien le habló con calma. Le explicó que, aunque creyera tener el control, la ley no la protegía allí, que todo podía empeorar si permanecía escondida, que Emiliano también era menor, pero eso no lo libraba de responsabilidades. Solo entonces Lucía bajó la mirada, recogió su mochila y aceptó volver a casa. El reencuentro fue silencioso. Rosario no corrió a abrazarla. Lucía tampoco pidió perdón. Solo cruzó el umbral con pasos lentos, como si regresara de otro mundo. Aquella noche, el hogar se volvió más frío que nunca. El reloj marcaba las horas con un sonido hueco, y el único ruido fue el de la puerta del cuarto cerrándose con suavidad. Pero ese sonido, tan leve, dejó claro que nada volvería a ser igual. ¿Conoces a alguien que esté criando a un adolescente y siente que ya no lo reconoce? Comparte esta historia. Tal vez no tenga todas las respuestas, pero puede abrir una conversación que ya no puede esperar. Los días posteriores al regreso de Lucía estuvieron marcados por un silencio espeso, casi físico. La casa no volvió a sonar igual. No hubo más música por las mañanas ni risas desde el pasillo. Todo lo que antes parecía rutina, ahora era una colección de gestos mecánicos. Rosario cocinaba como si no supiera para quién. Federico comía en silencio y Lucía simplemente estaba, pero no del todo. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación, con la persiana bajada y la luz apagada. Solo salía para ir al baño o tomar agua, y nunca sostenía la mirada de nadie. Ni una palabra sobre lo que había vivido, ni una explicación, como si su regreso hubiera sido un accidente y no una decisión. Rosario respetó ese espacio, al menos durante los primeros días, no por indiferencia, sino por miedo. Miedo a decir algo que volviera a empujarla lejos, miedo de escuchar verdades que dolieran más que el silencio.
Federico, por su parte, intentaba mantenerse firme. Se ofrecía para llevarla a la escuela, aunque ella se negara. Dejaba notas escritas en la puerta de su habitación, algunas con frases sencillas, otras con chistes malos que antes le hacían reír. Pero Lucía no respondía. Una tarde, Rosario se acercó al cuarto con el pretexto de dejarle ropa limpia. Golpeó suavemente la puerta. No hubo respuesta, pero entró igual. Lucía estaba sentada en el suelo, abrazando sus piernas, con la mirada perdida. No lloraba, no hablaba, solo respiraba en un ritmo lento, pesado. ¿Quieres hablar?, preguntó Rosario sin moverse del umbral. Lucía no dijo nada, solo levantó los hombros como si todo le diera igual. Rosario dejó la ropa doblada sobre la cama y salió, cerrando la puerta con cuidado. Esa noche, mientras cenaban, Federico rompió el silencio. Tal vez deberíamos buscar ayuda. No podemos solos con esto. Rosario no respondió de inmediato. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no se trataba solo de Lucía. Algo en ellos también se había roto. Algo que no se curaba con palabras ni con terapias. Más tarde, al revisar el módem de la casa, Rosario notó algo extraño. En el registro de conexiones aparecía una aplicación desconocida, descargada desde su red Wi-Fi esa misma tarde. Entró en el navegador compartido, el que usaban todos en la casa. En la lista de sitios visitados encontró un perfil oculto. No tenía foto, solo un icono genérico. Pero el nombre del contacto era una palabra que ya no quería volver a ver: Emiliano. El perfil estaba activo. Había mensajes nuevos. Lucía, al parecer, seguía en contacto con él. Rosario se quedó inmóvil frente a la pantalla. No gritó, no lloró, solo apagó el monitor con suavidad, respiró hondo y se sentó en la sala. Porque a veces el verdadero peligro no termina cuando alguien vuelve a casa. Empieza cuando uno cree que todo ya ha pasado. Pasaron semanas, pero la distancia entre Rosario y Lucía seguía intacta. No se medía en metros ni en puertas cerradas, sino en miradas esquivas, en silencios prolongados, en comidas compartidas sin una sola palabra cruzada. Lucía asistía al colegio con normalidad aparente, pero nunca contaba cómo le había ido. No hablaba de compañeras, ni de profesores, ni de tareas, solo salía, regresaba y se encerraba, como si todo lo demás fuera una obligación más. Rosario la observaba de lejos, intentando leer los gestos, buscando señales, pequeños indicios que le permitieran entender en qué momento su hija se le había ido. Una noche, Rosario encontró una hoja arrugada entre los cojines del sofá. Pensó que era una lista de compras, pero al desdoblarla descubrió algo que le congeló el pecho. Era un poema, escrito con la misma letra temblorosa de Lucía. No tenía título, pero hablaba de ausencias, de sentirse sola, de no saber quién era. Terminaba con una línea que Rosario jamás olvidaría. A veces quisiera desaparecer sin que nadie lo note. Lo leyó 3 veces. Luego guardó la hoja en un cajón de su mesita de noche, como quien protege una pieza frágil. No se atrevió a confrontarla. Tampoco compartió el hallazgo con Federico. Solo entendió que su hija seguía gritando, aunque ya no usara la voz. Días después, Rosario intentó una vez más iniciar una conversación. Le preparó el desayuno favorito, pan dulce y leche caliente con canela, y la esperó en la cocina. Lucía se sentó frente a ella, miró el plato y luego a su madre. ¿Por qué haces esto?, preguntó. «Porque aún estás aquí», respondió Rosario sin dudar. Lucía bajó la mirada. No probó bocado. Se levantó y volvió a su cuarto. Rosario recogió la taza sin decir nada. En su interior, sin embargo, comenzaba a formarse una certeza dolorosa. Lucía había vuelto físicamente, pero aún no regresaba del todo. Esa misma tarde, Rosario notó que su hija se había duchado, arreglado el cabello y perfumado. No era común.
Al preguntarle si saldría, Lucía negó con la cabeza, pero su expresión la delataba. Después de la cena, Rosario escuchó el leve sonido del pestillo del cuarto. Pasaron los minutos, luego horas. A la medianoche aún no había salido. Golpeó la puerta. Lucía, no hubo respuesta. Golpeó de nuevo. Nada. Giró la manija, cerrada con llave. Federico se levantó al escuchar la voz de Rosario elevándose. Golpearon más fuerte. Al otro lado, silencio absoluto. Y entonces, del cuarto, se escuchó el tenue zumbido de una notificación, el sonido de un mensaje entrante, una nueva conversación, una nueva decisión en camino. Historias como esta nos recuerdan que lo más frágil en una familia no es el tiempo ni la distancia, es la desconexión silenciosa. Si este contenido te ha tocado, suscríbete al canal y déjanos tu comentario. A veces, leer que alguien comprende ya es un paso para no rendirse. La relación entre Rosario y Lucía no volvió a ser la misma. Aunque vivían bajo el mismo techo, compartían apenas el aire. Las palabras, cuando existían, eran funcionales. Pásame la sal, vas a salir, cierra la puerta con llave. Nada más. Federico hacía lo posible por mantener un equilibrio frágil en casa. Ponía música suave por las mañanas, dejaba flores en la mesa los fines de semana, intentaba que las comidas volvieran a parecer un ritual familiar. Pero nada funcionaba. Lucía permanecía ausente, incluso cuando estaba sentada frente a ellos. Una tarde, Rosario decidió limpiar el cuarto de su hija mientras ella estaba en clases. No por invasión, sino por preocupación. Lo hizo con respeto. Cambió las sábanas, barrió el suelo, ordenó algunos libros. Debajo de la cama encontró una caja de cartón. Estaba llena de papeles arrugados, hojas con dibujos inconclusos, notas escritas a medias. Rosario las fue leyendo en silencio. Eran pensamientos sueltos, como fragmentos de una voz interna que ya no sabía cómo salir. Quiero sentir que pertenezco. No sé si algún día voy a sanar. Hay días en los que solo quiero que todo pare. Rosario dejó la caja en su sitio y cerró la puerta con cuidado. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo con la garganta cerrada y el corazón pesado. Entendía por fin que la herida de su hija no tenía un solo origen, que no era solamente por Emiliano, ni por el encierro, ni por los permisos negados. Era más profundo, más callado, más antiguo. Intentó hablar con Federico al respecto, pero él no quiso abrir ese frente. Dijo que lo mejor era dejar que el tiempo curara, que Lucía era fuerte, que volvería a confiar. Rosario no respondió, porque sabía que el tiempo solo sana lo que se quiere sanar. Días después, una vecina le comentó que había visto a Lucía caminando sola cerca del malecón, en dirección contraria a la escuela. Rosario no reaccionó. Agradeció con una sonrisa tensa y cerró la puerta. En lugar de interrogar a su hija esa noche, solo la observó. Lucía llegó tarde, con los zapatos sucios de arena y los ojos enrojecidos. Dijo que se había quedado estudiando en casa de una compañera. Rosario asintió. No discutió, pero supo que era mentira. La confianza, esa que tanto costaba construir, ya no estaba. Y recuperar algo que se ha roto en silencio, sin escándalos, es aún más difícil. Esa madrugada, Rosario se levantó para tomar agua y vio la luz del cuarto de su hija encendida. Dudó, caminó hasta la puerta, levantó la mano para tocar y no lo hizo. Solo apoyó la palma contra la madera. Al otro lado, Lucía también estaba en silencio, pero ninguna de las dos sabía cómo empezar de nuevo. Con el paso de los meses, Rosario dejó de hacerse algunas preguntas. Ya no buscaba explicaciones en cada gesto de Lucía, ni revisaba el historial del navegador, ni preguntaba por Emiliano. No porque se hubiera resignado,
sino porque comprendió que algunas respuestas no se obtienen a la fuerza. Lucía seguía en casa, comía a sus horas, asistía a clases, respondía cuando se le hablaba, pero aún había algo ausente en su forma de mirar, una especie de barrera que nunca bajaba del todo. Rosario entendió que el regreso físico no siempre trae de vuelta a la persona que uno ama. A veces solo es un cuerpo que vuelve mientras lo demás sigue lejos. En una ocasión, durante una tarde nublada, salieron juntas al mercado. Fue idea de Lucía. Caminaron en silencio entre los puestos de fruta y Rosario sintió que quizás, poco a poco, algo podía estar cambiando. No hablaron mucho, pero compraron lo necesario y regresaron sin tensión. Fue una pequeña victoria, pero Rosario no quiso ilusionarse. Una noche, mientras Rosario preparaba té en la cocina, escuchó pasos en la sala. Lucía se acercó, sin celular en la mano, sin los audífonos que solía usar para no oír nada. ¿Te puedo preguntar algo?, dijo, con la voz casi infantil. Rosario se volvió lentamente, intentando no mostrar en el rostro la avalancha de emoción que le provocaba ese gesto. Claro, hija. ¿Tú alguna vez te sentiste sola, viviendo con alguien más? Rosario la miró durante varios segundos. No respondió de inmediato. Luego se sentó frente a ella, tomó un sorbo de té y con un hilo de voz respondió: sí, muchas veces. Lucía bajó la mirada, como si esa respuesta le doliera y al mismo tiempo la aliviara. No dijeron nada más esa noche, pero Rosario supo en lo profundo que ese había sido el primer paso real de regreso. Las cifras en México son alarmantes. Cada año, decenas de miles de adolescentes desaparecen, muchos por decisión propia, otros arrastrados por entornos que los empujan lejos de casa. La mayoría aparece, pero volver no siempre significa sanar. Lucía no volvió a mencionar a Emiliano. Nunca contó qué pasó realmente durante esos días fuera. Rosario tampoco presionó. Aprendieron a coexistir con esas zonas grises, con esos vacíos que el tiempo no siempre llena. Pero al menos, ahora, compartían el mismo silencio. Y eso para Rosario ya era una forma de estar cerca. Historias como esta no tienen finales perfectos, tienen pausas, caminos que se cruzan y decisiones que duelen. Si esta historia te tocó de alguna manera, te invitamos a suscribirte y compartir este video. Tal vez tú también conozcas a alguien que está esperando volver, aunque sea en silencio.